Dios les bendiga, mis hermanos. Adelante, no desmaye. Pase lo que pase, sigue adelante. Levanta tu cabeza, sabiendo que más allá del sol, Él está viendo, Él te sostiene con su diestra. Bueno, estoy hablándoles sobre el retorno del Señor Jesucristo. Y últimamente les hablé sobre las señales de su venida, porque les decía que hay señales, hay cosas que muchos hemos dicho que son señales, pero que en realidad Jesús dijo, no, esto no es el fin, estos son principios de dolores, no es el fin. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuáles son las verdaderas señales que se deben de dar anunciándome que Jesucristo en realidad va a retornar? Bueno, yo por lo menos te voy a compartir algunas en este espacio, y la primera de ellas se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice así la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Note que está hablando aquí del rapto, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir en las nubes para las bodas del Cordero. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí nos dan dos cosas que dice que eso debe de suceder antes de que venga ese tiempo de nuestra reunión con Él, cuando Él nos lleve. Eso debe de suceder. ¿Qué es lo que debe de suceder? Uno, que debe de manifestarse el anticristo. Sí, debe de manifestarse el anticristo. Decirles que según el Nuevo Testamento, el anticristo, desde que comenzó la iglesia, ese espíritu ya se movía en la iglesia. Ya se movía entre la iglesia, porque es un espíritu que va contra Cristo. Anti quiere decir contra Cristo. Entonces la idea de él es tratar de destruir, de arruinar, de inmovilizar la vida de la iglesia. Y lo que él hace es, a la iglesia no la ha atacado así como con cañones y bombas pues literales, sino que a través del engaño doctrinal, a través del pecado, ¿verdad? Entonces, allí en la Biblia dice que el anticristo está en el mundo y está en la vida de la iglesia, que salieron de nosotros, dice el apóstol, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Así que el anticristo ha estado en la vida de la iglesia. Por eso es que tú vas a ver tantas cosas malas que han pasado en la vida de la iglesia, desde que cuando comenzó la iglesia, porque la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, allí comenzó la iglesia. Eso era como en el año 34, 35 o algo así. Y la iglesia comenzó a crecer, pero casi inmediatamente comenzaron a haber falsas doctrinas, como la doctrina de los judaizantes, como los gnósticos. Comenzaron a haber pleitos, hermanos rebeldes, hermanos que causaban división en la iglesia, que causaban división. Ese es el espíritu del anticristo, es todo aquello que va contra Cristo, que favorece el pecado, que te insinúa a que hagas lo incorrecto delante de Jesús. Por ejemplo, una iglesia, yo veo y me doy cuenta que tantas iglesias comenzadas con pleitos, con divisiones,
Eso no debe de ser. El Señor dice que las divisiones no son de Él. Tantas iglesias que se salieron porque yo creo así, yo creo así, y yo creo así, o por pecado, como en Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor le dice a una de las iglesias: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que le enseña a mis siervos a cometer fornicación y a adorar ídolos. El pecado dentro de la iglesia es una obra del anticristo, pero él no se ha manifestado todavía. No se ha manifestado. Y digo, ¿por qué? Porque según la Escritura, el anticristo se va a manifestar en los últimos tiempos también como una persona que va a ser un engendro del diablo y una unción de parte de Satanás sobre el diablo, ¿sí? El anticristo va a venir por el movimiento del dragón, donde el dragón, o sea, el diablo, va a ungir a alguien para que cumpla sus propósitos, y no solamente le da vida y está un tiempo ahí, sino que también lo resucita. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice que él sufre una herida de muerte. O sea, él murió, pero resucita. Él resucita. Recuerde que lo que él hace es imitar con engaño lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hace. Él resucita también. Y no solamente resucita, sino que él hace que el mundo entero sepa, vea que él resucita. Y el mundo dice: wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Absolutamente nadie, dice, y la gente le adorará, le seguirá. También dice grandes blasfemias contra Dios. Dirá grandes blasfemias contra Dios. Este ser hablará muy mal de Dios y de los que viven en el cielo. Va a maldecir a Dios, va a decirle que es mentiroso, que es débil, que no es cierto que nos ama, que no es cierto el cielo, y en realidad él va a tratar de ocupar el lugar de Dios. Esa es la idea. ¿Te acuerdas cuando el diablo tentó a Jesús? Que le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adoras. Él quiere que todos le adoren. Él quiere ser Dios. Entonces, por eso él pelea contra Cristo. También él vence a los santos. Dice la Biblia que vence a los santos. Es decir, va a haber una guerra, una persecución contra los santos, contra aquellos que aman a Jesús, que guardan sus mandamientos. Este ser lo va a aborrecer y nos va a perseguir hasta la muerte. Y dice la Biblia que nos vencerá. O sea, muchos van a morir. Si te vas a capítulo 7 de Apocalipsis, dice que hay una gran multitud. Y le dice el ángel a Juan: ¿sabes quiénes son ellos? Y él dice: no. Y Juan dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que no se dejaron marcar por la bestia. Así que va a ser una lucha tremenda, ¿verdad? Donde o tú te identificas con Cristo y estás dispuesto a dar tu vida, a darlo todo, o te vas a identificar con el anticristo. Gobernará por 3 años y medio, 42 meses. Gobernará por 3 años y medio y su gobierno va a ser una tiranía, va a ser como nunca ha habido un gobierno. Es decir, si tú has leído las historias, por ejemplo, de Nabucodonosor, de Alejandro, de los imperios romanos que tuvieron emperadores déspotas, crueles, asesinos, ellos van a parecer un juguetito
comparado con el anticristo. Así que él, y también dice que peleará contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Es decir, el Cordero, en el cielo ya pelearon, en el desierto pelearon, en Gádara pelearon, en muchos lugares, pero también se librará esa última batalla y él peleará contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, dice, con el espíritu de su boca. Él lo matará, lo capturará y también será echado en el lago de fuego. Será echado en el lago de fuego, el castigo eterno. No, en ese caso es una prisión para él, por 1000 años. Primero por 1000 años. Un ángel va a venir, lo va a atar y lo va a echar en el lago de fuego. Y ahí va a estar prisionero. Así que la aparición del anticristo, es decir, para que el anticristo se manifieste, tiene que haber un caos en la tierra. Tiene que haber algo que no se puede controlar. Y eso es lo que está sucediendo en las naciones. La gente está temblando, las naciones están temblando porque ¿qué pueden hacer para tener tanto alimento para la cantidad de gente que hay? ¿Qué pueden hacer en la economía? ¿Cómo hacer que ya no hayan guerras? Y este hombre va a venir trayendo paz, trayendo solución a todos esos problemas y todos le adorarán. Es decir, todo el que tiene la marca de la bestia, porque decirles que pues el diablo siempre imita. Recuerda que como cristianos nosotros tenemos un sello, tenemos una marca, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero Él también va a marcar a sus seguidores. Eso será la identificación, ¿verdad? De quién es de Dios y quién no es de Dios. Y la Biblia dice que la persona que se deje marcar por el anticristo ya no tiene ni arte ni parte con él. Ya no hay nada. Así que esa es una de las señales, la aparición del anticristo. Alguien que va a imitar a Jesús en muchos aspectos y a través de eso va a tratar de engañar a toda la humanidad. Desde luego engañar a muchos, menos a los escogidos. Que Dios te bendiga.